Ok, vamos a dar comienzo. Muchas gracias allí por todos los participantes que están en este momento con nosotros. Bueno, vamos a dar inicio. Listo, muchas Daniel, gracias. ¿qué te Bueno, parece si hacemos una pequeña oración y comenzamos? dale, por favor, Ok, dirígenos, porfa. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este nuevo día, gracias por los cuidados, gracias porque a pesar de las dificultades, aún del tránsito y tantas cosas que pudieron haber pasado, hoy tú nos tienes con vida y estamos aquí, Señor, queriendo aprender de cómo poder tener allí el conocimiento para poder ser rápido y eficaz en una emergencia o en una urgencia y bueno, ayudar a otras personas que finalmente pues es lo que sabemos que cada uno necesitamos vivir, ¿no? Y tener ese deseo de ayudar y de también impartir ese conocimiento a más personas. Bendice por favor a cada persona que está aquí, a sus familias, sus hogares. Señor, gracias porque, eh, Señor, tú les cuidas y porque tú quieres de verdad que cada uno de nosotros nos preparemos, Señor, para las pruebas que cada día tenemos y que vendrán seguramente, Padre. Por favor, quédate con cada uno de nosotros, tu Santo Espíritu. Ayuda allí al profesor Daniel. Continúa dando de tu sabiduría, de tu inteligencia, en el temor que él tiene en ti. Y Señor, que él pueda ser un instrumento para darnos ese conocimiento y ayudarnos, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Tiempo es muchas tuyo, gracias. Daniel. Muchísimas gracias. Voy a empezar entonces este encuentro virtual. Denme un instante. Acabo de llegar. Muy bien, muchas gracias por la paciencia y la comprensión. Vamos a empezar entonces este encuentro. Voy a contarles mientras tanto, este es un evento que hace parte de un seminario de gestión del riesgo para emergencias y desastres que estamos impartiendo a nivel de América Latina y el Caribe virtual. Algunas personas han sido invitadas que son de Colombia, viven en Colombia y pues las hemos querido invitar porque nosotros en este momento tenemos una alerta naranja en relación con el volcán Nevado del Ruiz. Entonces, el tema que hoy vamos a abordar es justamente el tema de emergencias o desastres volcánicos. Entonces, vamos a entrar en materia. Nosotros pues hacemos unos ejercicios de contextualización. Las personas que están aquí se están entrenando y están recibiendo capacitación paga, monetizada para desarrollar habilidades en el tema de emergencias y desastres, conformar su entrenamiento básico a nivel del plan familiar de emergencias y este seminario pues tiene como objetivo fomentar la creación de focos o de puntos focales para la gestión de riesgo en diversos países de América Latina y el Caribe. Y aquí tenemos representación de Costa Rica, de México, Colombia, de Perú y pues bueno, entiendo que la gran mayoría de personas que nos acompañan hoy son de Colombia, igual de otros países, bienvenidos y bienvenidas. La foto que mostramos aquí pues es el volcán Nevado del Ruiz, uno de los volcanes más activos y de más eh, actividad volcánica, eh, de los 10 más importantes que hay en este momento en América Latina y el Caribe. Digamos que es uno de los más activos del mundo y de los, digamos, que mayor riesgo representa, sobre todo porque ya hemos tenido antecedentes particulares con este volcán. Antes que nada, pues nosotros tenemos una reflexión aquí de un escrito del siglo XIX de una escritora llamada Elena G. White, que dijo, hay un mar de fuego bajo nuestros pies, hay un horno de fuego en las antiguas montañas rocosas,
La montaña que arroja su fuego nos habla del horno poderoso que tiene encendido, aguardando la palabra de Dios para abarcar la tierra, en la tierra sus llamas. Básicamente esto es una descripción religiosa, creencial, que está aludiendo pues a una actividad de fuego que se desarrolla en el interior de las tierras y pues aquí está básicamente metaforizando una especie de castigo asociada a la actividad humana. Es un escrito religioso, confesional, pero quiere decir de que ya desde el siglo XIX la gente tenía entendido y claro que en el interior de la tierra pues había una actividad de fuego y las rocas tenían algo que ver en este fenómeno. Muy bien, antes de entrar en materia, como estamos haciendo en los últimos encuentros, vamos a hablar un poquito de primeros auxilios y hoy vamos a hablar del control de hemorragias. Y habíamos hablado de Stop the Bled. Auro nos había mencionado de la importancia de aprender a hacer el control de las hemorragias y este es un algoritmo o un protocolo diseñado exclusivamente para primeros respondientes. Esto no es para personal profesional de la salud, ni para paramédicos, ni para técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria. Stop the Bled es el control de la hemorragia, es destinado principalmente para primeros respondientes, es decir, personas de la comunidad. Eh, y pues básicamente este Stop the Bled pues habla acerca de parar la hemorragia, que es uno de los fenómenos que eh, arrebata la vida de muchas personas en situaciones de emergencia, en situaciones de incidentalidad vial. Recuerden que ya no hablamos de accidentes de tránsito, sino hablamos más bien de incidentes de tránsito. Esto la literatura científica ya lo viene refiriendo. El concepto de accidente de tránsito viene siendo desestimulado porque la accidentalidad pareciera que está asociada a la idea de algo fortuito, algo incontrolado y que no se puede prevenir. Pero la evidencia epidemiológica en materia de incidentalidad vial viene demostrando de que todos los accidentes o incidentes viales se pueden prevenir. ¿Hay alguien que tiene todavía su micrófono encendido? Por favor, nos gustaría, Adriana Palacio, que nos apague el micrófono, por favor. Gracias. Muy bien, muy amable. Entonces está este tipo de fenómeno, la pérdida masiva de sangre, una hemorragia sanguinante por incidente vial o por un incidente de trabajo. Aquí parece que un motocultor, una herramienta que se utiliza para hacer agricultura, se le enreda en los pies de una persona y básicamente le arranca los miembros. Aquí se ve una pierna macerada en parte con otra sin el pie, sin el pie ni el tobillo, fenómenos de amputación. Las amputaciones no necesariamente tienen que ser completas. Las amputaciones pueden ser parciales o incompletas, como en el caso de esta imagen de la derecha, que pues es una imagen grotesca y odiosa, pero digamos que las situaciones que puede llegar a experimentar un primer respondiente tienen este nivel de complejidad. Y lo que les decía siempre la gente, y como vamos a abrir ahorita en un video muy dramático que les voy a compartir a través de esta presentación, pues la gente generalmente pierde la capacidad de controlar este tipo de incidentes y no asume liderazgos y pues resulta a veces cometiendo torpezas o no haciendo nada. Se desesperan, entran en pánico y la idea es que asumamos liderazgo proactivo porque este tipo de fenómenos, si bien es cierto, son muy grotescos, son unas situaciones muy estresantes y de mucha impresión psicológica y chocante, tenemos que hacer algo porque son situaciones en las que tenemos que actuar para poder salvar la vida de una persona. Bueno, aquí tenemos simuladores. Este ya es una imagen eh, más moderada. Estamos hablando de simuladores. Hoy por hoy existen muñecos o maniquíes diseñados exclusivamente para entrenar personal, tanto civil como militar, tanto personal de medicina como de enfermería y prehospitalario,
como también personal de combate, personal táctico, personal militar. Entonces, claro, en este momento, cuando hablamos de conflictos armados, en este momento les decía al principio de estos ciclo de conferencias que hay más o menos 7 conflictos armados activos y en todos el uso de armas largas, de municiones y de explosivos de corto alcance, de mediano alcance o de gran alcance, pues generan lesiones y mutilaciones graves. En este momento hay un importante volumen, por ejemplo, particularmente en Ucrania, está presentándose este fenómeno de amputación y de pérdida de miembros. Cuando uno entra a la página oficial de Stop the Bled, pues encontramos que hay están haciendo referencia y están haciendo alusión al tema de los hemorragias exsanguinantes que se están produciendo en el frente de batalla entre Ucrania y Rusia. Este fenómeno es completamente normal. Aquí en Colombia también tenemos ese fenómeno. Nosotros tenemos un fenómeno asociado a las minas antipersonales y municiones sin explotar, donde el personal civil y militar ha venido sucumbiendo. Los actores armados ilegales han venido sembrando minas antipersonales en los campos, por eso vivir en el campo en Colombia a veces no es garantía de nada y al contrario es un riesgo absoluto. Muchas personas pueden correr el riesgo y de hecho conocemos historias, testimonios y dramas humanos donde personas que han vuelto y han retornado a su campo, a su finca, a su predio, después de un proceso de desplazamiento forzado, pues resulta que su finca, su casa, su parcela está con minas antipersonales y cuando van llegando estas personas pues se encuentran con que su campo está minado y estas son las consecuencias. Generalmente hay amputaciones de este tipo por las minas antipersonales, hay mutilación de piernas, de brazos, inclusive hay gente que queda ciega, pierde la visión por las esquirlas que generan esas municiones. Las minas antipersonales son explosivos pues que limitan demasiado, que tienen pues una, una denuncia ante los derechos humanos, porque pues son formas no convencionales de combatir. Pero digamos que en la guerra supuestamente todo se vale, aunque no debería ser así. Por ejemplo, se queman ambulancias, se ataca la misión médica, personal sanitario es atacado también en el marco de los conflictos armados, pero nosotros tenemos que estar entrenados. Por eso ustedes ven que estas personas no tienen guantes ni tienen equipos de bioseguridad porque están básicamente entrenándose para este tipo de eventos. Aquí lo que se está utilizando es el famoso torniquete y hay una gran cantidad, una variedad infinita de, bueno, por decir una exageración, de tipos de torniquete que ya han sido diseñados en el mercado, algunos más costosos que otros, unos más de mejor calidad que otros. Digamos que los mejores torniquetes son los torniquetes tácticos, los que utiliza el ejército, pero en el mercado actualmente están vendiendo unos torniquetes que se parecen a los torniquetes tácticos, pero que no tienen muy buena calidad. Eh, Tienen muy mala calidad, se rasga el tejido, cuando se está apretando, se parte esta varilla, en fin. Bueno, en síntesis, lo que queremos decir con esto para pasar rápidamente a nuestro tema es que el torniquete y aprender a usarlo y aplicarlo es supremamente necesario. Yo solamente aquí les dejo la inquietud y el reto, porque necesariamente es indispensable que nosotros manejemos este tipo de herramientas. En situaciones de emergencia y desastre, sobre todo en, en terremotos, pues también hay muchas personas que sufren amputaciones y eventualmente tendríamos que utilizar torniquetes para controlar la hemorragia. El torniquete es fundamental para el control de la hemorragia exsanguinante. Recordemos que uno por la pérdida masiva de más sangre se puede morir y generalmente pues eh, se asocia a un fenómeno que se llama shock hipovolémico, que es la pérdida masiva de sangre y que su característica es piel sudorosa, pálida y fría y la persona pues cuando tiene síntomas de shock pues ya ese es el camino hacia una
hacia una muerte casi segura, a menos de que la intervengamos. El control de las hemorragias, pues con torniquete es necesario, tanto en el ámbito militar como en el civil. Miremos este video, es un poco fuerte, por favor, eh, aférrense a su silla, es bastante fuerte, pero esta es la típica situación que se encuentra en vía pública. Cualquier persona que vaya viajando, aquí tenemos una situación de un incidente vial en una carretera colombiana, en Antioquia. Una escena, incidente de tránsito con motocicleta, un motociclista involucrado y un bus. Noten la situación que se presenta en estos segundos. Gritan ansiosamente y mire que la gente pareciera ser que no entiende que tienen que liberar a ese señor porque las llantas del bus lo están estripando, lo están aprisionando de una manera monstruosa. Y pareciera ser que la gente que está ahí o el conductor no toma reacción. Este es el caos que se presenta o la parálisis psicológica que hay frente a este tipo de situaciones tan impactantes. La gente no toma acción para atender a ese paciente en esa escena tan impresionante. Pareciera ser que está tan conmocionada por la escena tan dantesca y macabra, pero definitivamente este es el tipo de cosas que tenemos que comenzar a asumir inmediatamente. Hay un asunto bien particular aquí. Eh, el muchacho está aprisionado inicialmente, es arrastrado por el bus. Parece ser que el mecanismo de lesión es que el bus lo arrolla y con las llantas traseras no solamente lo arrolla, sino que lo arrastra y es desmenuzado su miembro inferior derecho y además de eso le aprisiona la pierna y las caderas. Es una escena muy dantesca, muy fuerte, pero miren la situación. En el momento en que el paciente está con los pies aprisionados en el bus, no hay salida masiva de sangre. Y ustedes ven aquí en este caso que no hay salida masiva de sangre, no sale a chorros y a borbotones como uno esperaría, pero en unos instantes, en breves segundos, no se registra en el video, va a comenzar a salir una cantidad importante de sangre que si no se controla, muy seguramente el paciente muere. En el caso de incidente, no sabemos si efectivamente la persona pudo salir, es muy probable que haya sobrevivido, pero si bien es cierto es una herida muy grave, pues no necesariamente tiene que ser fatal y puede ser salvable. El problema allí es la pérdida masiva de sangre que se va a generar como consecuencia de la liberación de esa presión que estaban las llantas ejerciendo sobre su pierna y ahí es donde es necesario. Clave y puntual, el torniquete táctico que yo les recomiendo. A uno le enseñan que la correa, que la cabulla, que los zapatos, que los cordones de los zapatos, eso está muy bien, eso está excelente. Todos esos recursos improvisados son válidos, pero qué mejor si nosotros estamos formados y entrenados en emergencias y poder tener un torniquete táctico de muy buena calidad. En el mercado hay cualquier cantidad, de primera, segunda, tercera generación, cualquier cantidad, inclusive vienen de colores, ya vienen colores azules, naranjados, en fin. La idea es
aprender a utilizar para detener una hemorragia potencialmente mortal. Este muchacho muy seguramente en unos segundos pierde masivamente sangre, está en un shock hipovolémico y la única forma es reanimarlo con líquidos endovenosos, un traslado rápido eventualmente. Ya hoy por hoy en los algoritmos prehospitalarios profesionales se habla de transfusión de sangre en el sitio. Eso en nuestro medio, en América Latina y el Caribe, todavía no es viable, pero en algunos países desarrollados ya se considera con las nuevas guías prehospitalarias o las nuevas recomendaciones hasta la transfusión de sangre en la escena. Pero en este caso necesitamos, antes de que llegue la ambulancia, aplicar un torniquete, tratar las lesiones del paciente, atender sus emociones, llamar al servicio de emergencia. En nuestro país y en muchos de sus lugares donde ustedes son, las vías están cubiertas por un servicio de emergencia medicalizada en la mayoría de los casos, y en las que no, pues hay ambulancias que están patrullando las carreteras y es necesario. Por eso es muy importante. Yo siempre les digo, cuando usted viaje a un lugar, siempre lleve o conozca el número de emergencias de la vía. En Colombia, lamentablemente, no todo es 123. En su lugar, preferimos cada vía, cada carretera o cada concesión vial, como se le llama aquí, hay un servicio de emergencia y es un teléfono. Los teléfonos de, de varios dígitos que inician con una nomenclatura de 018000 son números que pueden ser utilizados. Olga, ¿nos apagas por favor el micrófono que suena el perro de fondo? Gracias. Entonces, utilizar el número, conocer antes de viajar, así vaya uno en bus, en carro, en moto, conocer el número telefónico del servicio de emergencias de la carretera o de la concesión vial donde uno está. En Antioquia, cuando sale uno a un viaje, tiene cualquier cantidad de números. Yo tengo muy presente el número de las concesiones viales, por lo menos en Antioquia, cosa que cuando salgo, pues llevo el número telefónico de emergencias disponible para que cuando ocurra una emergencia podamos llamar y reportar y decir, vea, mi nombre es Daniel, soy primer respondiente, tengo un incidente de tránsito con un lesionado grave, por favor, una ambulancia urgente. Hay que decir el kilómetro en el que se encuentra y un punto de referencia y en qué sentido se encuentra. Vea, es que estoy en la ruta nacional 62 a la altura del relleno sanitario, la curva de Rodas, en sentido Guarne Medellín, por así decirlo. Ya el personal de emergencias que atiende la central, pues ya sabe cómo abordar la situación y llegar a él, y ya llega con una información anticipada mucho más clara. Entonces, muy importante entonces el uso del torniquete, el uso del control de la hemorragia. Entonces, no sé si tienen algo que comentar y qué decir al respecto para entrar en materia sobre las erupciones volcánicas. ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? Profe, buenas noches. No te estoy escuchando, Auro, bien. Profe, ¿no me escucha? Muy bajito. Profe, lo que pasa es que yo voy viajando y aquí viajando voy en la vía Cali con Toto, Chocó. Y apenas hace por ahí unos 10 minutos arrancamos. Pero yo lo estoy Listo. escuchando bien, pero si no me escuchan bien no puedo participar. Sí, es mejor que tengas mejor audio porque está muy bajito. Ah, bueno, profe, bueno, listo, gracias. Bueno, alguien que quiera, está muy bajito, no le escucho bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces sigamos. Hoy vamos a hablar acerca de las erupciones volcánicas y para mí el tema de las erupciones volcánicas es muy cercano a mi ejercicio profesional y a mi vida. Cuando yo estaba muy pequeño, tenía 11 años, tuve que experimentar de primera mano la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que afectó a Armero en 1985. Ya les voy a contar un poco más de detalles. Los volcanes para mí han sido muy cercanos a mi vida y en el lugar donde yo vivía, que yo vivía en un corregimiento de Ibagué, pues vivía a escasos
a escasos kilómetros de lo que hoy se conoce como el volcán Machín, uno de los volcanes más activos. No voy a hablar de él hoy, pero es uno de los volcanes que también está generando expectativa porque está dentro de la cordillera de los Andes, que es una cordillera, la central principalmente, está muy, digamos, tiene mucha presencia o varias presencias de volcanes a lo largo de esa cordillera. La cordillera de los Andes es la que también conecta con Ecuador, Perú, Chile, hasta pues a áreas muy australes del continente. Muy bien, ¿qué es una erupción volcánica? Entonces, habría que decir, porque esto es un tema netamente que lo manejan con solvencia los geólogos, yo no soy geólogo, yo soy salubrista y mi enfoque es en emergencias y desastres, pero nosotros cuando hablamos de salud pública y de emergencias y de salud ambiental, inevitablemente, salud ambiental en desastres, pues tenemos que hablar inevitablemente de las erupciones volcánicas. Y aunque es un tema muy especializado que lo manejan los ingenieros geólogos, geólogos y vulcanólogos, pues vamos a hablar unas cosas muy sencillas, no nada complejo, para que podamos entender. Entonces, de antemano decirles que es un fenómeno geológico que se produce cuando una montaña, literalmente una montaña, libera desde el interior de la Tierra gases, una sustancia que es lava, que es la roca derretida, y a veces pues sale de forma explosiva, no siempre. Salen estas fumarolas espesas, densas, a unas muy altas temperaturas, con una cantidad de gases tóxicos y gases efecto invernadero que están asociados pues también a explosiones y a la salida de material que se llama piroclástico. Ya les voy a decir de qué se trata. Contrario a lo que uno creería, los volcanes tienen unos beneficios y aportan unas soluciones, o mejor, beneficios como tal, al medio ambiente. Por ejemplo, las tierras fértiles del eje cafetero, que son muy productivas, y muchas de las áreas del Tolima y de Risaralda, Caldas, inclusive de Antioquia, Huila también, parte también de los Santanderes y del Cauca, son muy productivas, son muy fértiles. ¿Eso derivado de qué? De la actividad volcánica que por años anteriores ha inundado o ha caído en la cordillera central y en esas tierras. Eh, Fósforo, potasio, entre otros minerales, se esparcen a través de las cenizas volcánicas y eso fertiliza los suelos. En primera instancia, la caída de cenizas en los suelos agrícolas de nuestro país, pues afectan los cultivos, ciertamente, tienen un daño en las hojas y afectan pues la fotosíntesis. Entonces, pues inicialmente la caída de ceniza volcánica es perjudicial para los cultivos, pero cuando se incorpora al suelo y se mineraliza, pues aporta una gran cantidad de nutrientes. Por eso los suelos de la región andina colombiana, no sabría si los de Ecuador, Perú, también lo son, Chile, son demasiado fértiles porque son suelos derivados de cenizas volcánicas. Pero también está, por eso los perfiles de los suelos de los Andes son gruesos y se nota la presencia de cenizas volcánicas. Cuando uno hace el curso de geomorfología, relieve y edafología en mis estudios de agronomía, pues pudimos identificar perfectamente cómo se reconocen las cenizas volcánicas en los perfiles de suelo. Eso es algo supremamente interesante. Eso hace y le da un carácter fértil a los suelos. O sea que los volcanes no de todos son malos, tienen una cantidad de aportes interesantes. Pero además tienen energía hidrotermal que en algunos casos genera atracción turística. Este termal, yo lo conozco, yo me he bañado en este termal, es en uno de los parajes del Tolima. Ahí en esa foto vemos una pareja en una escena romántica, pero esos son tierras altas donde hace mucho frío, pero bien curiosamente estas aguas que emanan de estos eh,
de estos lugares, pues es agua caliente, es agua termal, aguas que inclusive le atribuyen propiedades terapéuticas. Y también algunos minerales preciosos como olivina. El olivina, pues es un mineral que también se produce a las grandes presiones que se producen al interior de la tierra y que cuando salen es una piedra preciosa eh, que también pues aporta pues interés económico para las regiones donde hay una actividad volcánica declarada. Muy bien, ¿qué riesgos tiene la actividad volcánica? Bueno, además de tener beneficios, también hay riesgos. Los volcanes generan pues cenizas, gases, producen deslizamientos, producen lava, flujos piroclásticos, que ya vamos a hablar de los flujos piroclásticos que son, y las erupciones volcánicas pueden ser mortales, pues matan gente. Hay algunas, por favor, nos ayudas con el silencio del Iván Alonso. ¿Nos ayudas con apagando el micrófono, por favor? Gracias. O nuestro máster que nos silencie a Iván, que no sabe que está. Eh, muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, muy bien. Las erupciones volcánicas pueden ser mortales, desde luego. Ya vamos a ver por qué. Y provocan pues desplazamiento de las personas y escasez de alimentos, por lo que les decía, porque dañan los cultivos. Las cenizas y los flujos piroclásticos son supremamente agresivos para todas las formas de vida en las zonas de influencia de los volcanes. Bueno, los volcanes tienen una anatomía o unas características morfológicas donde básicamente tenemos una cámara magmática, que es el lugar donde se produce la sopa. Es una sopa de piedras derretidas a unas altas presiones, a una alta temperatura y en constante agitación por el movimiento de la tectónica de placas. Mejor dicho, eso está hirviendo a miles de grados de temperatura, altísimo. Entonces, esa, esa cámara magmática donde está el magma, es decir, la lava, sale a través de lo que se conoce como chimenea, que es el tubo que consolida el edificio volcánico. Al todo el domo se le conoce como edificio volcánico. Y esa chimenea es por donde salen los gases, salen las fumarolas, sale el flujo piroclástico, sale la lava y sale de manera brusca, eyectada. Sale a partir de la liberación de presión que se ha producido al interior de la cámara magmática. Entonces sale a lo que se conoce como cráter y sale en forma de cenizas, gases, materiales sólidos, piedras, lo que llaman bombas volcánicas, o en realidad son piedras incandescentes que son eyectadas a una gran velocidad y que literalmente son bombas porque donde caen pues generan una gran destrucción dependiendo del tamaño. Bueno, hay unos cráteres, generalmente a veces cuando hay mucha presión, el cráter tiene una salida alternativa, digamos que tiene una chimenea secundaria por buscar la salida y liberar presión y entonces forman cráteres. Los cráteres, los volcanes no necesariamente tienen un solo cráter, pueden tener varios cráteres y a través de esos cráteres pueden emanar igualmente cenizas, gases y materiales. Eh, por eso en algunas regiones del país, de Colombia, nosotros le llamamos oídos. Ah, es que eso es un oído del volcán. Eh, un respiradero del volcán, lugares donde salen aguas termales o donde hay explosiones de lodo, generalmente son cráteres que tienen unas características especiales y que son, pues, digamos, eh, una, una chimenea o un cráter secundario al principal. Por ese cráter entonces sale la lava, se escurre. Quiero decirles algo, porque esto es muy importante, y es que toda esta actividad volcánica a lo largo de los años, y voy a decir algo que seguramente algunos no están de acuerdo, pero voy a utilizar la expresión el proceso evolutivo de millones de años, según la geología,
Esto es lo que ha permitido la creación de los sistemas montañosos en muchos lugares del mundo. Las montañas tales y el relieve como tal que conocemos hoy por hoy es debido al vulcanismo, a ese vulcanismo prehistórico que ha generado la formación de montañas, colinas, mesetas, valles, las cuencas hidrográficas como tal. Y por eso es que tienen un gran significado ambiental los volcanes, porque los volcanes lo que hacen es constituir laderas. Esas montañas que se forman fueron en algún momento actividad volcánica apagada y que debido al interior de la actividad magmática. Eh, las montañas, contrario a lo que la gente pudiera creer, las montañas crecen. Eso se llama orogénesis, el crecimiento de las montañas. Las montañas cada vez van en la medida que van saliendo materiales del interior de la Tierra, van creciendo. Ah, que si las montañas entonces aumentan de altura, en alguna manera, sí, de manera milimétrica, pero las montañas siguen creciendo por esa actividad volcánica, ya no en la misma velocidad que lo hicieron en periodos prehistóricos, pero en este momento todavía hay actividad que demuestra que las montañas tienden a incrementar su tamaño. Por ejemplo, un caso concreto es el domo principal del volcán Machín en el Tolima. Ese volcán tiene una actividad que milimétricamente ha permitido que crezca el domo y que tenga esa forma que actualmente tiene. Muy bien. Mire, aquí dice que hay un manantial de vapor de agua. Claro, eso es lo que se llama termales. Listo, la roca volcánica que está constituida por basaltos. Bueno, resulta entonces que esa cámara magmática, al sacar esas sustancias, cuando yo era pequeño, lo que creía era que lo más mortífero y preocupante era la lava, que es la roca derretida, que es lo que es el magma cuando se expone a la intemperie o a la atmósfera, y resulta que no. Aquí se muestra cómo se forman los volcanes. Bueno, eso es básicamente un fenómeno geológico muy complejo que básicamente esta gráfica lo trata de resumir. Hay una dinámica, cuando hablo de dinámica es que hay un movimiento de las rocas al interior, las rocas al interior de la Tierra siempre se están moviendo, siempre se están friccionando, siempre están liberando energía y eso es lo que produce los sismos. Ese mismo sistema de placas y de rocas tiene que ver con los sismos, desde luego que sí, porque todo eso al interior está interconectado. Es posible que algunas veces que ocurren sismos o terremotos en algunos lugares podrían estar asociados a la actividad volcánica. De hecho, los volcanes en su actividad generan sismos muy fuertes y eso obedece a que las rocas, la tectónica de placas genera movimientos, fricciones. Y esa fricción y ese encuentro entre las rocas hace que se generen presiones que van siendo liberadas en forma de terremotos o también en forma de erupción volcánica. Eso hace, por ejemplo, que esta flecha que vemos aquí, donde dice que hay un movimiento de las placas tectónicas, claro, esa tectónica puede que sea más fuerte que estas rocas que están aquí, las pliegan y hacen que se produzca esta montaña, este cono volcánico derivado de la presión que ha ejercido a lo largo de los años la tectónica de placas o el movimiento o la dinámica de las placas. Entonces aquí ya está más colorido el volcán, la cámara magmática por donde sale el magma, el cono volcánico secundario que les decía, que podría ser también considerado como una chimenea y por donde salen los gases y materiales piroclásticos y el magma. Hay unas cenizas y una lava solidificada, los volcanes están constituidos principalmente por una roca solidificada, unas cenizas petrificadas y esto hace que eh, se genere pues el asunto de los volcanes como fenómeno geológico completamente natural y que es producto pues de los procesos geológicos de la naturaleza. Muy bien, aquí hay un dato bien interesante porque
Por ejemplo, en el caso concreto del volcán Galeras, es el volcán más activo que tenemos en Colombia. El volcán Galeras está localizado a 4.276 metros sobre el nivel del mar. Está supremamente cerca de la ciudad de Pasto, eso es una ciudad al sur de Colombia, y es considerado pues uno de los más peligrosos del planeta por la susceptibilidad de provocar desastres. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué de particular hay en esta imagen? Pues es básicamente que la ciudad de Pasto está construida en las laderas y en las bases del volcán, pero ¿cómo es posible que nosotros estemos construyendo ciudades en volcanes que son altamente inestables y que tienen una actividad permanente y que pueden producir un desastre en cualquier momento? Es el tema que les decía eh, al inicio. La gente mm, puede estar ocupando espacios que son propios de la naturaleza, y a escala humana es posible que no entendamos de que esas laderas en el pasado fueron inundadas por lava, y entonces la gente ha considerado ese lugar como lugar de asentamiento. ¿Por qué? Porque son laderas muy productivas, porque son laderas muy fértiles, porque son aptas para la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque justamente el volcán ha emanado sustancias, ha emanado materiales que a lo largo de los años, de los siglos, han hecho de que esa ladera, ese volcán y esa geografía y esa geomorfología, ese relieve, tenga unas condiciones que pueden propiciar la prosperidad social y económica de las personas. Pero eso no significa que no tengamos el problema de la amenaza. Ahí vamos a tener dificultades porque vamos a estar en situación de riesgo permanente. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Pues reubicar una ciudad, hasta donde yo sé, esa ciudad sigue allí, tiene un plan de gestión del riesgo, conocimiento, reducción y manejo. La gente aparentemente sabe qué hacer antes, durante y después de un desastre, está muy bien informada. Sin embargo, no les reduce que el volcán provoque una erupción y pueda cobrar muchas vidas. Los volcanes tienen un comportamiento que puede permitir, gracias a su monitoreo permanente, emitir algunas alertas. En este momento, particularmente el volcán Nevado del Ruiz tiene una alerta naranja, donde hay, y la red hospitalaria en este momento tiene alerta roja, porque el volcán Nevado del Ruiz está muy activo. ¿Qué hace que sea activo? Muchos sismos, mucha fumarola, mucha actividad de ceniza, que llueve ceniza volcánica. Eso hace que tenga unos indicadores de que el volcán está teniendo un comportamiento anómalo, y la gente tenga que estar alerta, pendiente por si ocurre una necesidad de evacuación. La gente de Pasto está debidamente informada, capacitada y entrenada. Ya se han hecho en el pasado ejercicios de evacuación y de preparativos para desastres de la población. Digamos que podríamos decir que es una ciudad relativamente bien preparada. Este, pero siguiendo con este tema, el tema de las erupciones volcánicas ha sido muy subestimado. Las pérdidas humanas y económicas por estos fenómenos han sido minimizadas o han sido reemplazadas, digamos, en nivel de repetición y frecuencia por las inundaciones y los sismos y los huracanes. Digamos que inundaciones, sismos y huracanes son más comunes, más frecuentes que las erupciones volcánicas, y la gente tiende, digamos, a minimizarlos, pero el potencial, pues, de efectos devastadores es supremamente grande. Y ahora, después de algunos eventos importantes que han ocurrido en América Latina y el Caribe, especialmente el desastre de Armero en el 85, ahora reciben mucha mayor atención. Esta es una dramática imagen de un cuerpo, de cómo quedó después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Una foto dramática de una víctima mortal del desastre de 1985. Aquí están los 10 volcanes más problemáticos de América Latina y el Caribe. Está Popocatépetl en México, el Colima en México. México tiene dos volcanes importantes en gran actividad, pero también está Turrialba en Costa Rica. Ustedes en Costa Rica tienen también este volcán que también está muy activo y que seguramente
a través del el Instituto de Sismología Nacional de Costa Rica, pues tienen un monitoreo permanente de este volcán. El Galeras, que ya lo mencionamos, el Nevado del Ruiz. Miren, Colombia tiene dos volcanes activos de manera permanente, pero se le suma uno también, el tercero, el volcán Machín, que también está bastante activo, y aunque no ha hecho erupción, eh, parece ser que nunca ha hecho erupción ese volcán, tiene una importante probabilidad de generar riesgo de erupción. El Cotopaxi en Ecuador, Tungurahua también en Ecuador. Mire que cada uno tiene su tributo, sus dos volcanes, Ubinas, pero en Perú hay otros volcanes, Villarrica, Calbuco en Chile. Bueno, digamos que el tema de los volcanes, a pesar de que estadísticamente es menos recurrente que las inundaciones, sismos y huracanes, estamos en presencia de volcanes. Ya hemos visto de que los volcanes no son tan enemigos nuestros, hacen parte de unos procesos geológicos y ambientales de importancia, de manera que nosotros tenemos que mirarlos. Hay un ciclo de cartillas que en Colombia estuvieron muy comunes, y una que se difundió mucho después del desastre de Armero en el 85 fue Mi amigo el volcán. Y me gustaba mucho porque esas cartillas todavía están disponibles en internet. Es posible de que pues después de que las coleccione todas, se las comparta. Hablan acerca de Mi amigo el bosque, Mi amiga la tierra, Mi amiga el agua, etcétera. Son revistas o cartillas muy didácticas. Me llama la atención porque en esas cartillas hablan de mi amigo el volcán. El volcán no es aunque puede representar una amenaza, tenemos que estar y convivir con él debido a que, pues, por él es que, digamos, se ha desarrollado el nivel económico, industrial y comercial que tienen muchas de las ciudades de los Andes. Los volcanes, pues, entonces son recursos geológicos importantes y si bien es cierto, hay que respetarlos, pues tenemos que verlos desde una perspectiva pues más objetiva, eh, antes que tenerles miedo o pánico. Hay que prepararnos para poder enfrentar las posibles situaciones de desastre asociadas a los eventos volcánicos. Muy bien, esta es una fotografía tomada, una vista aérea del 1985, de muy buena resolución, parece ser que fue tomada por un periodista de un periódico colombiano muy reconocido, al día siguiente de la erupción. ¿Qué fenómeno ocurrió en el desastre del 85? Aquí vemos, aquí no hay lava como tal, digamos que ese escurrimiento rojo, negruzco, que con frecuencia está asociado a los volcanes, no. En realidad, lo que ocurrió en el Nevado del Ruiz, lo que ocurrió fue que eh, hubo una actividad sísmica, una actividad fumarólica como la que se está presentando hoy, en estos momentos en el volcán, y lo que generó fue un sobrecalentamiento del cono volcánico. Hubo mucho calor en esa montaña, esa cámara magmática, digamos que revolvió el magma que hay allá, esa lava, y trató de salir una cantidad importante de lava, pero con el agravante de que al calentarse el cono volcánico, recuerden que el volcán Nevado del Ruiz es un volcán nevado, es decir, está cubierto por un glacial grandísimo. Resulta que al calentarse el cono, se derritió parte del glacial y bajó por la cuenca hidrográfica del río Lagunilla y Azufrado, y mientras bajaba por el Azufrado, el río Azufrado, eh, perdón, el Lagunilla, el río Lagunilla llegaba a Armero y lo inundó y lo eh, tapó. ¿Qué ocurrió? Que básicamente parte del flujo magmático que salió por el volcán, que al parecer no fue una cantidad grandísima, pero sí tuvo la capacidad de derretir el glacial, y ese lodo con ese casquete o con ese pedazo gigante de hielo que se derritió,
bajó por la cuenca hidrográfica de esos dos ríos y se convirtió en un fenómeno que hoy que se conoce técnicamente como la AR con H, la AR. Y esa, ¿qué es un lahar? Es la combinación de lodo, piedras, magma, cenizas, materiales vegetales, troncos, árboles, más rocas, y que también tiene una característica, que tenía la característica de ser un lodo caliente, un lodo muy caliente, y bajó por toda la cuenca de esos dos ríos, afectando a Chinchiná en Risaralda y Armero. La ciudad más afectada fue Armero, generó 25.000 muertes. ¿Qué ocurrió allí? Pues curiosamente había un monitoreo un poco más precario que el que tenemos hoy. Hoy tenemos un sistema geológico colombiano y una red que monitorea los volcanes en Colombia. En ese tiempo era muy precario ese sistema, en el 85, pero ya había unos mapas de riesgo y había unas, digamos, unas alertas tempranas que decían que el volcán tenía un comportamiento anómalo y que había que tener unos preparativos para una eventual erupción, y había unos mapas de riesgo donde se ubicaban unos municipios: Armero, Líbano, Murillo, Fresno, Casabianca, Villahermosa y todos los municipios aledaños a Risaralda. Y ocurrió que la gente tenía que evacuar, pero no hubo una divulgación masiva de esos planes de evacuación, de esos mapas de riesgo, y pues mucha gente murió como consecuencia de la falta de un sistema de alerta temprana y un sistema de evacuación efectivo. El día que ocurrió la avalancha, comenzó a llover ceniza muy copiosamente en el área del Armero. A 3 de la tarde, llueva ceniza volcánica de manera masiva. Las emisoras locales llamaron a la calma: no se preocupen, es un fenómeno natural. Claro, como no tenían un sistema de alistamiento para evacuar la gente, no tenían un plan de contingencias, un plan de emergencias y mucho menos un plan de gestión del riesgo, como sí lo tenemos ahora en muchas ciudades, pues a las 9:10 de la noche bajó la luz. En realidad fueron tres oleajes del flujo de la AR que destruyeron Armero, produciendo los 25.000 muertos que les decía. El alcalde de ese municipio en ese entonces clamaba y le decía, hay una grabación, digamos, una dramática, donde el alcalde le pedía al gobernador de Alto Lima, de esa región, le decía: por favor, autoríceme la evacuación del municipio porque la gente está asustada, hay mucha actividad sísmica y hay mucho material de cenizas, eh, ayúdenos, autorícenos una evacuación. Y en ese momento, pues los alcaldes no tenían la suficiente autonomía y los gobernadores, pues no se nombraban por elección popular, sino eran cargos públicos designados por el presidente. Cada uno dependía del otro, no tenían autonomía ni estaban descentralizados. El alcalde no se le permitió evacuar. El gobernador estaba, digamos, en contacto permanente con el Ministerio de Minas y con el ministro de Minas, Iván Duque. Y quien él finalmente fue el que, digamos, dijo que era una alarma innecesaria evacuar esa población, que no iba a ocurrir nada, que dejaran el alarmismo. Ustedes pueden buscar en internet y buscan la historia de ese exministro de Minas y Energía, el papá del presidente saliente que hubo en Colombia. Ese señor se le responsabiliza de alguna manera por todas las muertes, por la omisión política en tomar una decisión administrativa en materia de evacuación. Nosotros en esa época, hacía unos escasos días, había habido la toma del Palacio de Justicia, una toma sangrienta, terrible, 100 muertos hubo. Un grupo armado guerrillero se tomó el Palacio de Justicia y el ejército hizo una contratoma de ese Palacio de Justicia, el santuario de la justicia en Colombia, y generó 100 muertos. Eh,
digamos que había una conmoción en el país por ese episodio. Eso ocurrió el 6 de noviembre del 85, pero días después ocurrió, el 13 de noviembre del 85 ocurrió este nefasto episodio, y digamos que lo del fenómeno del Palacio de Justicia pasó la hoja y tuvo más repercusión a nivel internacional este evento. Y nosotros hoy por hoy consideramos, quienes hemos trabajado en gestión del riesgo de los años, que el presidente Belisario Betancur, quien fue en su momento el presidente de este país, pues tuvo la responsabilidad eh, de política y administrativa de ese desastre. Digamos que uno piensa en las responsabilidades y las corresponsabilidades que hay entre las personas, y efectivamente ese señor tuvo mucha responsabilidad porque no asumió los roles y las competencias que debería asumir como mandatario y como máxima autoridad para evitar una tragedia. ¿Por qué? Porque ya habían alertas tempranas, porque aunque habían anuncios técnicos y informes científicos y de anomalías del volcán, ya había información y se sabía que el volcán iba a producir una erupción. Uno de los episodios más dramáticos o el símbolo de la tragedia del desastre de Armero fue Omaira Sánchez, una niña que duró más de 3 días agonizando, murió en este mismo sitio, eh, enterrada, no podía ser liberada, había unos muros que le comprimían los pies, no había forma de llevar una motobomba, unos cojines neumáticos, había mucho caos y mucha descoordinación en ese evento de desastre. Ella murió atrapada alrededor de unos socorristas, un periodista español que fue el que, digamos, cubrió todo el procedimiento de rescate y la agonía de esta niña. Pero básicamente lo que ocurre con esta muchacha, Omaira Sánchez, una niña de 12 años, yo tenía 11, eh, esta niña podría tener la misma edad mía en este momento, un año más. eh, digamos que ella es el reflejo de los miles de heridos y de muertos que hubo en ese desastre. Solamente que le hicimos un cubrimiento noticioso. Digamos que a ella se le hizo un despliegue muy exagerado de los medios de comunicación, pero cuántas Omaira Sánchez, cuántas personas como ella sufrieron, agonizaron y murieron atrapados en el lodo porque no hubo forma de hacer unos procedimientos de rescate técnicos, porque era un mar de lodo, porque no teníamos en ese momento herramientas técnicas para trabajar en rescates en lodos calientes. Nuestros socorristas no tenían suficiente experticia en ese tema. eh, Nuestros bomberos y rescatistas de otras entidades tenían limitado entrenamiento, y los organismos internacionales, a pesar de que vinieron, pues no establecieron un nivel de coordinación efectiva, no traían servicios de traducción quizás, venían muchos extranjeros que hablaban otro idioma, y de gran desastre y terrible episodio tuvimos grandes lecciones aprendidas. Paralelamente, en ese momento, hacía semanas, 8 semanas antes, había ocurrido el desastre, el terremoto de Ciudad de México, y entonces digamos que el despliegue humanitario se concentró en Armero y en Ciudad de México en ese entonces. América Latina comenzaba entonces a entender que los desastres tenían que generar lecciones que deberíamos aprender y que no deberíamos volver a repetir. En el 2017, si no estoy mal, se volvió a ocurrir el sismo en Ciudad de México, y que pues en México, a pesar de que, mm, eh, a pesar de todo lo que de los sistemas y de lo que ha ocurrido, pues México respondió de una manera mucho más efectiva, más robusta, eh, que en, que en 1985. Nosotros ahora, digamos que hemos aprendido a partir del dolor, del sufrimiento, la muerte, el ensayo y el error. eh, Nunca la pudieron sacar de ahí y se murió ese niño. Esa era. Marcela, nos No guardas, sé, por favor. Apagas el micrófono, por estaba favor. atrapada en los pies. Pero Marcela, es que estuvo contándolo. gracias. Nos ayudas con el micrófono. Eso. Bien, del episodio Mayra Sánchez. Miren, yo les contaba en otros episodios de este seminario
del fenómeno de los niños que eran rescatados sin sus padres. Aquí tenemos una muchacha, una adolescente que también está siendo rescatada. El caso en Armero del niño que nació, que fue atendido por este médico, entiendo que fue un médico de la Cruz Roja, atendió un parto, pero miren lo particular, la situación era tan crítica y compleja que muchos de estos niños, como el que mostramos en esta imagen, que fue una foto también en un helicóptero de la época, se dice, de hecho, entre paréntesis, se dice que fue después del tsunami del sudeste asiático del 2004, el desastre de Armero, el operativo de rescate fue la mayor despliegue de rescate aéreo que haya desarrollado la humanidad. Digamos que ese fue el primer gran despliegue aeronáutico en búsqueda y rescate con helicópteros como herramientas de rescate que se produjo en la humanidad. Ya en el 2004, el desastre del sudeste asiático, pues lo reemplazó porque también fue un desastre muy grande, muy masivo, y donde los helicópteros como herramienta de rescate fueron supremamente útiles e invaluables. Pero entonces les decía que los niños eran rescatados y llevados, los subían en un helicóptero y los llevaban a un albergue, y con frecuencia muchos de esos niños, niñas y adolescentes fueron separados de sus padres, porque la idea en ese tiempo era evacuar las mujeres y los niños. Entonces, si no era posible evacuar la mamá, pues se llevaban a los niños, y los niños los llevaban a un campamento diferente a donde estaban los padres. Por eso hubo tanto de extravío de niños, niños perdidos, gente adulta eh, que sufrió y padeció el desastre y que fueron finalmente, se perdieron de sus padres. O sea, lo que quiero decir con esto es que hubo un drama después del desastre, después de la mucho más complejo, que fue el desastre social, como por ejemplo desprender a los niños de sus padres porque fueron mal reubicados. Entonces, claro, yo les ponía el ejemplo la vez pasada, creo que fue la clase pasada, esta mamá que tuvo a ese bebé en unas condiciones infrahumanas, venga, yo vengo a reclamar mi bebé, pero a ver, muéstreme su registro civil, señora, que puede demostrar que usted es la mamá de ese niño. No, es que nació en el potrero. No, no, no le podemos entregar el niño porque es que ese niño no tiene, usted no tiene forma de demostrar. En ese tiempo, pues obviamente no había no había el procesamiento de imágenes que hay en este momento, ni de videos, era más limitado. Pues las mamás, los padres no podían reclamar a sus hijos porque no tenían un documento legal que respaldara que eran los padres. Claro, porque es que los documentos se quedaron en el barro y desaparecieron. Entonces, por eso se generó un drama grandísimo donde muchos padres, muchos, no hablamos de unos pocos, sino de miles, de cientos de padres que perdieron a sus hijos, que hoy sabemos que están hijos, porque una corporación llamada Armando Armero, se llama así, la Fundación Armando Armero, está rastreando niños que fueron rescatados eh, del, del desastre, y están tratando de volver a conectar con sus familias que perdieron hace 37 años. Lo digo porque nosotros tenemos de primera mano un episodio bien particular. Nosotros tenemos amigos armeritas, víctimas del desastre, pero también mi esposa, que es de Ibagué, pues digamos que dentro de la inteligencia artificial ha venido reconstruyendo rostros y buscando, digamos, personas que podrían tener la edad. Mi esposa podría tener la edad de una de esos niños que fueron arrebatados del desastre, y se contactaron con ella. Y de la Fundación Armando Armero le preguntaron, bueno, ¿usted dónde estaba el día del desastre? Y yo, ¿cuántos años tenía? Esa fundación hace un rastreo y busca gente más o menos de esa edad, de 40 años, 42 años, para tratar de reconectar esas familias que se perdieron sus contactos de ese entonces. Eso es una cosa supremamente triste.
quienes van al Camposanto de Armero hoy por hoy saben que este es un escenario supremamente triste todavía, muy lamentable, hay muchos santuarios, es un cementerio, y bueno, la musa del lodo le llaman, una mujer que fue rescatada del campo de arroz, eh, desnuda, el barro le quitaba a la gente la ropa, y quedaban literalmente desnudos. Y pues, bueno, detrás de Armero hay un drama inolvidable, dolorosísimo, pero bueno, vamos a pasar esa historia y que con la ayuda de Dios no volveremos a repetir. En este momento el volcán Arenas Nevado del Ruiz está activo, está en alerta naranja. Tenemos que estar preparados para lo que digan las autoridades, pero tenemos que estar preparados qué hacer antes, durante y después. Antes de continuar con esto, quiero contarles lo de los flujos piroclásticos, porque esto a mí me llama mucho la atención y esto es muy importante y relevante a la hora de entender el fenómeno vulcanológico. El flujo piroclástico son corrientes, también se les llama corrientes de densidad, hoy por hoy se les llama también así o les han cambiado el nombre, pero siguen también conociéndose como flujo piroclástico y son nada menos y nada más que nubes de gases sobrecalentadas que es un de movimiento horizontal, no es vertical como la lava que explota, sale y se escurre por el cono volcánico, no. Estas son nubes que salen de manera horizontal, muy calientes, mezcladas con cenizas, con piedras, con piedra pómez y otros materiales sólidos. Para tener, por tener mayor densidad que el aire circundante, estos materiales se precipitan por las laderas del volcán a unos 120 kilómetros. Viaja a una velocidad impresionante. Y la característica de esos flujos piroclásticos es que son notablemente horizontales y con temperaturas elevadas y a alta velocidad. Mírenlos acá. Esto es de lo más preocupante que puede ocurrir en una erupción volcánica, que lo alcance a un flujo piroclástico. Avanzan a 120 kilómetros de velocidad, de kilómetros por hora. O sea, eso va más rápido que un carro en una carretera destapada y regular. De manera, eso va a una temperatura altísima, 200, 300 grados, se achicharra uno en cuestión de nada. Eh, si no lo mata uno la nube caliente, lo mata la inhalación de gases, y si no lo mata la inhalación de gases y la temperatura, lo matan los fragmentos de roca que vienen acompañados en ese flujo piroclástico. Esto es lo que más alcance tiene a la hora de una erupción volcánica, amigos y amigas. Si usted vive en un área de influencia de un volcán, pues el tema de la lava es secundario, que se escurra la lava a lo largo de la ladera es secundario. Lo grave, peligroso y preocupante es el flujo piroclástico, estas nubes incandescentes cargadas de gases tóxicos y de material, piedras altamente calientes, que es lo que mata a las personas. Miren, algunos tamaños de los flujos piroclásticos. Esa nube viene acompañada con ceniza volcánica que tiene menos de 2 milímetros de espesor, pero también viene la piedra pómez, que es de más de 2 a 64 milímetros. Esta piedra característica, yo la he tomado en las manos porque pues, viví en una zona de influencia volcánica, es ultra liviana, es muy liviana, a uno le parece, bueno, yo no sé si alguien conoce aquí la piedra pómez, esa piedra pómez con la que uno se baña y se quita los callos. Bueno, esa piedra pómez con la que uno se quita los callos es una piedra de origen volcánico que tiene muchos poros, es muy porosa. Los expertos en vulcanología dicen que la piedra pómez es así porque se enfría muy rápidamente. Entonces sale del interior de la Tierra, de la masa magmática y al tener contacto con la atmósfera, pues en un clima frío, baja la temperatura muy rápidamente y entonces no se condensa o no se densifica. Entonces queda porosa y muy liviana. La piedra pómez tiene una característica de que es una piedra liviana. Digamos que hay unos intermedios de piedra pómez, hay una piedra más pesada que otra, digamos que eso no es estándar.
Hay gradaciones de piedras pómez con densidades, tamaños y formas diferentes, pero digamos que la piedra pómez es muy porosa y muy liviana. Pero también están esas bombas o bloques, piedras que vienen del interior de la Tierra, de la cámara magmática, y que salen. Claro, una piedra de esas cae en una casa, la destruye y mata lo que esté a su paso. Ese tipo de materiales fue el que llegó y arrasó con Armero, este tipo de rocas. Y se sabe de 2 o 3 rocas gigantescas que hay, de más de 40 toneladas, que hay dispersas en el lugar donde hoy, en el extinto Armero, que fueron arrastradas por el LAR y que quedaron en lo que hoy es Armero. Bueno, antes de continuar, contarles que Armero no solamente tuvo ese evento en el 85, que generó esa pérdida masiva de personas, hubo otros eventos. En 1845 también hubo otro evento, y en 1485, pocos años antes de la llegada de los europeos a América, también hubo otra erupción del volcán. Digamos que históricamente tenemos registrado en la historia, en la evidencia académica histórica, tenemos evidencia de que Armero ha sido desaparecido 3 veces. 3 veces ha sido desaparecido. Antes de la llegada de los europeos, habían indígenas gualíes instalados allá, y en esa ocasión se registra que se murieron 1000 indígenas gualíes. Y en el evento de 1800 hubo aproximadamente 6000 personas muertas. 3 eventos que han ocurrido a lo largo de la historia del volcán Nevado del Ruiz en relación con Armero, y eh, en relación con Armero, y que, pues, carambas, uno se pregunta, pero 3 episodios en la misma región, con una cantidad importante de muertos, ¿qué pasa ahí? Pues es que nosotros establecemos ciudades, pueblos y nuestro desarrollo económico en ciudades donde han ocurrido desastres, y por eso tenemos que conocer la historia de los desastres y de los eventos calamitosos y de los fenómenos naturales y geológicos, hidroclimáticos del pasado, porque eso nos indica que nuestro territorio no necesariamente puede ser en paz y estar en armonía con nosotros. Tenemos que comenzar a estudiar cómo es el comportamiento para no sucumbir en lo que ocurrió. Armero nunca más va a volver a ser reconstruida como una ciudad, como en las 3 episodios anteriores, jamás. Ya eso es un cementerio, y es la cicatriz más dolorosa que tenemos, de que no podemos establecer ciudades y comunidades, pueblos, para configurar lo que sería un evento de desastre nuevamente. Aprendimos la lección. Sí, nos contó 25.000 muertos, pero que ojalá esos muertos sean el símbolo y la representación de lo que no debemos hacer. Pregunto yo, la comunidad donde usted vive y está asentado, ¿qué eventos de desastre han ocurrido en el pasado? ¿Será que su lugar de residencia es tan seguro? Hay que ir a la historia, pero mucho más allá de la historia reciente. Hay que ir décadas y, digamos, decenios, a ver qué hay. Cientos de años atrás, qué ha ocurrido en el territorio donde ustedes han vivido, porque esa revisión histórica nos puede dar sorpresas. Los planes municipales y locales de gestión del riesgo, cuando hablan del componente de conocimiento del riesgo, buscan hacer eso, levantar información. Alguien tiene el micrófono encendido, creo que Olga, por favor no se lleva apagándolo. Gracias. Y gracias, Olga. Muy bien. Vamos entonces a mirar rápidamente lo que siempre hemos dicho a lo largo de este seminario. ¿Qué hacer antes, durante y después? Cosas supremamente sencillas, fáciles de hacer y de aplicar. Solamente que tenemos que tomar conciencia. ¿Qué hacemos antes del desastre? ¿Qué hacemos antes de una erupción volcánica? Preparar su plan familiar de emergencia. Ya hemos hablado de él hasta la saciedad. ¿Qué debe tener un plan familiar de emergencia y cómo lo debemos implementar?
Prepare la mochila de emergencia. Hemos dicho hasta la saciedad la importancia de la bendita mochila de emergencia. Que vuelvo ahorita a mostrarles lo que tiene. Identifique las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, los lugares donde están ubicados las sirenas y familiarícese con los mensajes que emiten. Miren, hay un asunto aquí, es que a veces nuestros alcaldes y nuestros líderes no están haciendo la suficiente difusión sobre esto. Si usted no está escuchando información clara, concreta y específica en su localidad sobre situaciones de emergencia, tiene que ir a la oficina de desastres de su localidad y averiguar por su propia cuenta qué es lo que está ocurriendo con relación a los riesgos, en este caso de los volcanes. Si su área de influencia, usted vive en un área de influencia volcánica, pues debe saber qué tiene el municipio, la localidad en materia de evacuación, planos, planes eh, planos de evacuación, mapas de evacuación, mapas y planos son diferentes, mapas es para sus estructuras, planos es para territorio, que tienen esos planes, en esos mapas, eh, los puntos de encuentro, los lugares. Pues luego dice, si quiero ir a Puerto Isabel, uno no quiere ir. Y el No, no pero pues nos otro. podemos zafar. Mi papá está encantado porque va a ir con Marlani, Dixie. apaga el micrófono, por favor. Gracias. Muy bien. Sigamos. Entonces, los puntos de encuentro, los lugares donde están ubicadas las sirenas, los familiarizarse con los mensajes que se emiten. Si ustedes viven en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz, hay un documento supremamente interesante, yo ahorita lo comparto al grupo, porque es un documento que se expidió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del 2021, para la ruta crítica para la activación de los planes de evacuación. Bueno, participo en los simulacros, yo no he hablado de esto. Yo no he hablado en las anteriores actividades, encuentros, no hemos hablado de un segundo. No hemos hablado de los simulacros y eso es supremamente importante. Hacer simulaciones que se hacen, son simulacros que se hacen en el escritorio, pero también en simulacros. Yo les pido el favor, participen en los simulacros que hagan en su empresa, en su institución, en su comunidad. Involúcrense directamente porque esos simulacros le ayudan a uno a reducir el efecto y el impacto desventajoso de los desastres. Es que cuando usted hace una evacuación, aprende de los errores, aprende en un simulacro, aprende a mejorar la prestación de primeros auxilios, aprende a ubicar los recursos, aprende a ubicar la gente, reconoce cómo la gente percibe el riesgo. Mejor dicho, si hay un instrumento educativo altamente valioso para el tema de el riesgo en desastres, son los simulacros y las simulaciones. Es excelente y vincúlense y participen en esto. Esos simulacros programados que hacen las autoridades para poner a prueba el plan de emergencias y contingencias es la mejor forma de prepararse. Si bien es cierto, tenemos que participar, hacer nuestro plan de emergencias, tener la mochila, indudablemente tenemos que involucrarnos en los simulacros y en la simulación. Muy bien, esos simulacros aquí en Colombia ya son un rito hacerlos, casi todos los años, en realidad los hacemos todos los años en octubre. En octubre hacemos los simulacros en Colombia y las empresas están llamadas a hacer los simulacros, generalmente de evacuación, pero pueden ser de dos tipos, simulacros de evacuación o de atención, que involucra las acciones básicas contra incendio y la prestación de primeros auxilios como lo básico. Lo mínimo que uno debe saber en un simulacro es evacuar, prestar primeros auxilios y controlar un fuego. Es lo mínimo que uno puede aprender en un simulacro. En esos simulacros, pues aprendemos a identificar las rutas de evacuación, esos planos, esos mapas de riesgo, esos mapas donde nos indican la evacuación, los mapas nos dicen los sitios de encuentro, dónde están ubicados los recursos, dónde podemos encontrar ayuda. Y bueno, muy bien. Nos preguntan aquí, Olga,
¿Dónde podrían llegar los flujos? Ese flujo. Eso depende de la fuerza con que salga eyectado el material piroclástico, pero el alcance de eso es de muchos kilómetros. 50, 70, hasta 100 kilómetros. Eh, nosotros estamos muy alejados, nosotros estamos casi a 350 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz y hasta acá nos pueden llegar cenizas volcánicas. Pero en realidad el flujo se puede extender hasta más de 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros. Tiene un alcance muy, muy grande. Y gracias por esa pregunta, porque en verdad la lava no tiene un alcance tan largo, o tan amplio y tan perjudicial como si tendrían el cono, el flujo piroclástico. Dice, conocí en Costa Rica esas piedras, son más grandes que una casa. Ciertamente son grandísimas. Subiendo hacia el volcán, la tierra rugía. Quien sabe y experimenta el rugir de la tierra, yo lo he experimentado, eso es simplemente pavoroso. Y se movían en lapsos de minutos y se veía la lava saliendo. Excelente. Olga ya ha tenido experiencia de erupciones volcánicas me imagino que del Turrialba. ¿Nos recuerdas, por favor, de incluir en la mochila de emergencia? Claro que sí, ya les digo que deben tener la mochila de emergencia. Aquí está en el diminuto, pero aquí está más grande. Ya se los muestro. Muy bien. Otras cosas que tenemos que hacer en el antes, tener a la mano el radio con pilas y un botiquín debidamente dotado. Debidamente dotado. Ya hemos hablado aquí del botiquín, de lo que debe tener y que ese botiquín también debe incluir los medicamentos, las medicinas que usted se toma y tener cosas para salvar la vida de personas. Aquí en Colombia resulta ser muy triste que los botiquines solamente tienen una curita, una tijera y alcohol y algodón. Eso no salva vida a nadie, eso no le salva la vida a nadie. Tenemos que tener cosas que realmente salven la vida de una persona. Mm, en las próximas clases vamos a hablar detenidamente de qué debe tener un botiquín familiar. Aunque aquí hemos hablado de manera general de los esbozos de lo que debería tener un botiquín, vamos a profundizar un poco en eso. Mantener informados sobre el nivel de alerta de los volcanes locales, eh, reportar a las autoridades cualquier cambio que se observe en el volcán con humo, sismos, lava, ceniza. La ceniza, en mi experiencia personal, asociada a los sismos, son el mayor indicador de actividad reciente. Sí, debemos incluir en botiquín aparte de nuestra medicina. Claro que sí. O sea, los botiquines deben tener las medicinas de los familiares, sobre todo pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, medicinas de control, la medicina psiquiátrica. Muy bien. El nivel de alerta proporcionado por el Sistema Nacional de Gestión de Emergencias. Aquí está, por ejemplo, los colores que deben variar dependiendo el nivel de complejidad y de alerta. Entonces, este es un ejemplo de una comunidad en Centroamérica. Muy bien. Hombre, si uno puede observar el volcán, monitorearlo con unos binóculos, sería interesante, además de ser un espectáculo interesante. ¿Qué hacer durante? Si está fuera de la casa, aleje de las zonas restringidas. En este momento, por ejemplo, en el volcán Nevado del Ruiz, nadie puede estar en este momento en el Parque Nacional de los Nevados. Mejor dicho, más arriba de Murillo, de Casabianca, de Fresno, nadie puede estar en este momento. Es más, se deben estar retirando todas las comunidades que están en la zona rural de esos municipios que acabo de mencionar. Evite las áreas bajas, las áreas de sotavento del volcán, o sea, las laderas y los valles y los ríos cercanos al volcán. Claro, porque por ahí va a bajar el flujo de lava, pero también baja el lahar. Recuerden que baja lava y lahar. El lahar también es muy agresivo y peligroso. Mire que hemos hablado de tres cosas: lava, lahar y flujo piroclástico. Son elementos que pueden ser claramente identificables en la erupción volcánica y que son diferentes y que nos permiten determinar el nivel de riesgo. La lava tiene un flujo lento, es incandescente, muy, muy peligroso,
Pero también está el lahar, que fue lo que afectó a Armero, que es la sopa revuelta con todos los materiales que les he mencionado. Buscar en los refugios de algún establecimiento cercano y que sea un punto de encuentro, una zona alta preferiblemente. Si hay presencia de ceniza volcánica, recuerde utilizar mascarilla y gafas para cubrir los ojos, ya que la ceniza será llevada por el viento y la gravedad. Ojo con eso. Si usted vive en una zona de influencia volcánica, inclusive antes esto es una cosa que yo siempre insisto, si usted vive en una zona de influencia volcánica y cae ceniza, usted debe tener tapabocas N95 y monogafas adheridas a la frente. La gente, por lo menos la mascarilla o el tapabocas N95, porque como tiene partículas inferiores a 2 milímetros, eso va a vía respiratoria y usted se expone a la respiración de la ceniza volcánica y puede que no le pase nada ahora, pero en unos años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es una enfermedad crónica degenerativa que no se cura. ¿Por qué? Porque ese material particulado se alojó en sus pulmones, en sus alveolos, en sus bronquios y eso no sale con nada del mundo. Entonces, hay que cuidar la vía respiratoria. ¿Cómo? Poniéndonos el tapabocas. Hay que decir que después el tapabocas le han creado muchos mitos los antivacunas, que no, que es que genera hipoxia, que no, que es que nos aturde, que no. El tapabocas es una herramienta altamente eficaz para controlar el material particulado que ingresa, particularmente en estos casos. Evite a toda costa ver de cerca la erupción de un volcán, ya que es un plan mortal, claro, porque es que eso puede ser un espectáculo muy bonito, muy hermoso, atractivo, que lo puede distraer a uno y es mejor alejarse, es mejor eso, no hay que ponerse a mirar eso, más bien dedíquese y movilícese hacia los sitios de encuentro, los puntos de encuentro a través de las rutas de evacuación. Si estás en casa, hay que mantener la calma, permanecer en la casa hasta que las autoridades informen la situación. Muy importante estar muy pendiente de lo que digan las autoridades. Cierre todas las ventanas, puertas y compuertas para evitar que la ceniza volcánica entre a la casa. Hay que guardar en el garaje o en un depósito el carro, pues, la moto. Hay que protegerlos porque esas cenizas son corrosivas. Hay que cubrirlos y protegerlos del efecto de la ceniza. Siga las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades. Miren, en caso de ser evacuado y desalojado de su vivienda, lleve consigo su documento de identidad. Siempre los documentos de identidad. Guardar una muda de ropa extra y otros artículos básicos que eso va en la mochila. No se aísle y debe permanecer reunido con su familia. No se puede ir, no se puede escapar. Debe permanecer con el grupo. Y prestar atención y cuidado a los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Eso es clave. Y falta una cosa. ¿Alguien sabe qué hay que hacer aquí? Algo que me falta aquí adicional. Que en la imagen está incluida. ¿Qué falta ahí? Que siempre lo he hablado en las conferencias, en los eventos. Te falta la mascota. Eso, las mascotas deben ir ahí en ese plan de evacuación. Hay que tener cuidado con ellos. Los animalitos no se pueden dejar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué se hace después? Prestar atención a la información que se transmite por la radio local. Enviar mensajes de texto, usar las redes para comunicarse. Siempre estar reportando, estamos bien, sin novedad en el sitio, punto de encuentro sin novedad. Los sistemas telefónicos suelen generalmente colapsar, por eso hay que evitar el uso excesivo del teléfono, evitar conducir en espacios donde haya llegado la presencia de las cenizas volcánicas y porque pueden estar obstruidos los motores y atascados los vehículos. No se suba a los techos a remover ceniza porque en ese caso se puede caer y se agrava la situación. Barrer las terrazas, los patios, las calles, para que no se tapen los desagües y siempre con tapabocas y monogafas. Y hay que evitar manejar, porque la ceniza
invisibiliza y digamos que afecta la movilidad. Volvemos al asunto de la mochila que siempre he insistido. La mochila debe tener un botiquín debidamente dotado con apósitos, vendas, debe tener agua, tijeras, guantes, el torniquete, muy importante tenerlo ahí, esparadrapo, monogafas, tapabocas, manta térmica, imperdible, las medicinas de uso familiar. Bueno, llevar las llaves, llevar los documentos, almacenar agua, tener una reservita de agua en esa mochila y alimentos enlatados o alimentos no perecederos, el radio con pilas, el pito, la muda de ropa con botas incluidas, debidamente envuelto en bolsa. Yo siempre les he dicho, no sé si les he dicho, pero a veces, así yo les he dicho, esto debe ir en bolsa. Hay gente que mete las cositas en la mochila y listo, y ya. No, eso debe ir debidamente embolsado porque si se le moja la mochila y no es impermeable, se le moja todo y se le echa a perder lo que hay ahí. Los elementos de aseo personal, crema de dientes, o sea, pasta dental, seda dental, cepillo de dientes, jabón, desodorante, incluir también el repelente de insectos y el protector solar, el papel higiénico, el jabón y si se puede, champucito también. Debe ir en esa maletica. Y también insistimos en la importancia de llevar los documentos en físico, pero tener una copia digital en la nube y conservar dinero en efectivo para emergencias, billetes de baja denominación. En desastres y en emergencias hemos tenido la experiencia de que los cajeros y los bancos no funcionan. Y los billetes de baja denominación son los que más se mueven. Muy bien. A ver, dice Olga, poner manillas en el teléfono y nombre a los niños. Sí, podría ser excelente. Eso es una opción interesante. Poner manillas con el teléfono y el nombre de los niños. Nosotros en los grupos de socorro en los que nos entrenamos también recomendamos tener se me olvidó el nombre, como una especie de collar donde está impresos los nombres y los teléfonos de las personas, del grupo familiar, al menos del líder. Eh, Se me olvidó cómo es que esa es la que utilizan los soldados. Pero lo que usted propone, Olga, es válido y Rocío. Olga, muy bien. Bueno, esto era lo que quería contarles. No sé si tengan preguntas. Adelante con las preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, nos vamos a descansar. Les debo una grabación que es la de hace 8 días, que tuvimos un inconveniente, pero que esta semana con la ayuda de Dios tendremos disponible. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a cerrar entonces. Yo voy a orar. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este espacio de encuentro, de aprendizaje y de entendimiento sobre los fenómenos geológicos asociados a los desastres volcánicos. Te queremos pedir para que nos ayudes a estar preparados para ayudar a las personas en una situación crítica, que podamos estar atentos a los fenómenos asociados a los eventos volcánicos. Y en este momento donde algunos volcanes de América Latina y el Caribe están activos y generan expectativa, miedo, nos cuide, nos protejas, pero también nos ayudes a prepararnos para las eventualidades. Bendícenos, protégenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, invitados a que en los próximos días volveremos a sacar o a promover una cohorte de ese seminario de gestión del riesgo para emergencias y desastres que hacer antes, durante y después. Así que estén atentos de estas actividades que estamos haciendo en línea. Muy bien, bendiciones, que descansen y hasta dentro de 8 días. Chao.